Imaginen un tanque que consideraban el dios de la guerra. 70 toneladas de peso, blindaje frontal de 180 milímetros. Los alemanes estaban convencidos. Esta Wunderwaffe los haría inmortales. Pero, ¿por qué solo unos días después de su debut el mando de la Wehrmacht envía en pánico una orden humillante? Evitar el combate directo con los tanques soviéticos. ¿Qué sucedió en la niebla cerca de la localidad polaca de Ogledov, donde un batallón de élite de las SS desapareció del aire en tan solo 4 minutos? ¿Por qué el aclamado acero Krupp, al recibir el impacto de un proyectil soviético, no se comportaba como metal, sino como vidrio, convirtiendo a la tripulación en picadillo incluso sin que hubiera perforación? En este video vamos a diseccionar el fracaso más sonado de la ingeniería alemana. Descubrirán cómo el Tigre Real pasó de cazador a presa, por qué su blindaje mataba a sus propios soldados y qué terrible evidencia descubrieron los ingenieros soviéticos al examinar el trofeo en el polígono de Kubinka. Miren hasta el final. La verdad sobre el monstruo invencible los impactará tanto como impactó a Hitler en el 44. La tierra comienza a temblar antes de que el sonido llegue a los oídos. No es una metáfora, es actividad sísmica. 700 caballos de fuerza de los motores Maybach crean una vibración de baja frecuencia que se transmite a través del suelo, a través de las orugas, directo a la columna vertebral. 11 de agosto de 1944. Polonia. Ogledov. 4 de la mañana. La niebla aquí es tan espesa que dan ganas de apartarla con las manos, como si fuera algodón. La visibilidad es nula, absolutamente nada. En esta leche blanca que se arrastra sobre la hierba húmeda se esconde la muerte. Y pesa casi 70 toneladas. Estamos en una emboscada. Tanques pesados IS-2. 46 toneladas de acero soviético, enterradas en la tierra, camufladas con ramas y barro. Dentro de la torreta el espacio es estrecho, como en un ataúd si en él hubieran metido a 4 hombres, la recámara del cañón y el depósito de municiones. El aire es viciado, pesado. Huele a metal caliente, a diésel quemado y al olor ácido del sudor masculino que se impregna en los overoles de los tanques para siempre. La ventilación no da abasto. No vemos al enemigo, pero sabemos que viene. La inteligencia informó ayer. Los alemanes tienen máquinas nuevas. Tigres reales. Blindaje frontal, 180 milímetros. 180. Eso ya no es un vehículo, es un búnker móvil. El teniente Udalov presiona la frente contra el protector de la mira. La goma está húmeda y fría. No piensa en el heroísmo. El heroísmo es para los periódicos. Aquí, en la caja de hierro, funciona otra matemática. Udalov repasa las cifras en su cabeza. Distancia de fuego efectivo. Ángulo de impacto del proyectil con el blindaje. Velocidad de vuelo de la munición. 122 milímetros de nuestro calibre contra su acero Krupp. Es una ecuación con demasiadas incógnitas, y el precio del error es la conversión instantánea de la tripulación en carbón. ¿Los oyes, teniente? La voz del cargador en el intercomunicador suena sorda, con el chirrido metálico de la interferencia. Los oigo, responde Udalov cortante. Son pesados, vienen bajo. El sonido aumenta. No es un rugido, es un zumbido. Un ritmo uniforme y mecánico que hace vibrar los soportes de la munición dentro de nuestra torreta. Los conductores alemanes manejan las máquinas con descaro. No se mueven con sigilo. Están seguros de su invulnerabilidad. La doctrina de superioridad técnica del Reich en acción. ¿Para qué esconderse si te crees el dios de la guerra? Creen que su blindaje es impenetrable. Están acostumbrados a que los T-34 reboten en ellos como guisantes. Pero no saben que aquí, en los arbustos, no les espera un T-34. Aquí les espera un mazo. El conductor, aferrado a las palancas, mira por la estrecha ranura del periscopio. Sus manos, negras de aceite, tiemblan ligeramente. No es miedo en el sentido habitual. Es adrenalina que quema las terminaciones nerviosas. La fisiología se impone. El pulso está cerca de 120, las pupilas dilatadas. El organismo se prepara para el golpe. El tanque es una extensión del cuerpo. Las orugas son las piernas, la torreta la cabeza, el cañón el puño. Y ahora este organismo se queda inmóvil, esperando la orden para matar. Perforante.
ordena Udalov. La voz seca, carente de entonación. Ruido del cierre. 25 kilogramos de muerte. Proyectil y vaina de carga separada van a la recámara. El cargador trabaja como un autómata. Los movimientos están pulidos hasta el automatismo. Tomar el proyectil, empujar. Tomar la vaina, empujar. Cerrar el cierre. Clic. Listo. En este espacio estrecho, cada movimiento extra cuesta segundos, y los segundos cuestan vidas. El olor a pólvora de disparos anteriores aún flota en el aire, mezclándose con el olor a grasa. La niebla comienza a disiparse, a romperse en jirones. Y entonces los vemos. Primero aparecen las siluetas, enormes, angulares. Surgen de la niebla blanca como fantasmas. Las torretas apuntan al frente. Los cañones con frenos de boca miran al horizonte. 6 máquinas. Van en columna, sin desplegarse en orden de combate. La arrogancia es su principal pecado y nuestra principal esperanza. La óptica alemana, la mejor del mundo, es inútil ahora. En esta niebla las lentes Zeiss no ven nada, pero nosotros vemos sus costados. ¡Qué gordo es!, susurra el artillero ajustando el volante. «Dejen de hablar», corta Udalov. «¿Distancia? 1000. Esperar. 800. Esperar». Esto es lo más difícil. Esperar a que el monstruo se acerque a la distancia de un golpe de cuchillo. No tenemos derecho a fallar. No tenemos derecho a un rebote. 122 milímetros deben entrar en el metal de tal forma que transmitan toda su energía cinética hacia adentro. Para arrancar las soldaduras, para hacer que el blindaje fluya como agua. Es física de la destrucción. La tierra bajo las orugas de nuestro IS-2 tiembla cada vez más fuerte. Parece que el mismo aire vibra. El chirrido de las orugas alemanas ya se escucha claramente. Un pesado y metálico rodar sobre la tierra negra polaca. Van en desfile. Creen que esta tierra ya les pertenece. Dentro de nuestro tanque se hace un silencio en el que se oye el tic-tac del reloj en el panel de instrumentos y la respiración pesada del cargador. Ya no hay miedo, solo cálculo frío. La retícula de la mira atrapa al costado del tigre de cabeza. La cruz se posa un poco debajo de la torreta, allí donde tras el blindaje se esconde la munición. Ahí está la muerte. Udalov siente cómo el sudor le baja por la espalda en un hilo frío. Es un cirujano que está a punto de abrir un absceso, y su bisturí pesa 25 kilogramos. «¡Distancia 500!», grita el artillero. La silueta del tanque alemán llena toda la mira. Se ven los detalles. Eslabones de repuesto en la torreta, Simerit en el blindaje, escotillas cerradas. Las tripulaciones allí dentro se sienten seguras. Beben café ersatz, escuchan la radio y creen en el genio de los ingenieros alemanes. En un segundo su fe chocará con la realidad del calibre soviético. ¡Fuego! La mano aprieta el gatillo. El IS-2 se estremece con todo su cuerpo de 46 toneladas. No es un disparo, es un golpe de martillo sobre un yunque. La llama del freno de boca desgarra la niebla, evaporando la humedad al instante. El retroceso del cañón es de tal fuerza que parece que va a arrancar la torreta junto con el anillo. La vaina cae al suelo con un estruendo metálico y el humo acre llena al instante el compartimiento de combate. En ese mismo segundo el tiempo se rompe. El proyectil, que abandonó el cañón a una velocidad de 800 metros por segundo, recorre 500 metros en menos de un latido del corazón. La física entra en vigor. La energía cinética de la munición BR-471 se encuentra con el blindaje alemán. Impacto. El tigre de cabeza tropieza. Un haz de chispas, el chirrido del metal desgarrado que se oye incluso a través de los cascos. La munición no solo perfora el blindaje, rompe la estructura misma de la materia. La torreta del gigante alemán, que pesa decenas de toneladas, salta y se tuerce hacia un lado, como la tapa de una olla. La explosión de la munición en el interior convierte a la máquina invulnerable en un volcán. El fuego sale por todas las escotillas, convirtiendo a la tripulación en vapor y ceniza en fracciones de segundo. «¡Listo!», grita el artillero. Y en su voz no hay triunfo, solo la alegría rabiosa del hombre que acaba de matar a un dragón. «¡El siguiente! ¡Carga!», ordena Udalov. La ilusión de silencio y niebla está destruida.
Ahora aquí solo hay estruendo, humo y hierro ardiendo. La carrera contra la muerte ha comenzado. El primer tigre arde, pero detrás vienen los demás. Y aquí comienza la carrera contra la muerte, donde el cronómetro lo tiene la física, no el hombre. Dentro de la torreta del UNE-2E2, el tiempo se comprime y se estira a la vez. Después del disparo llega la pausa más aterradora en la vida de un tanquista, la recarga. 122 milímetros es una sentencia para el enemigo, pero también una maldición para la tripulación. Carga separada. Eso significa que primero hay que meter en la recámara el pesado proyectil y luego la vaina con la carga. En el polígono la norma es 2 o 3 disparos por minuto. En combate, cuando las manos resbalan por el sudor y los pulmones están llenos de gasas de pólvora, cada ciclo parece una eternidad. 20, 30 segundos de impotencia. En esos segundos eres un blanco. ¡Proyectil!, resuella el cargador. Se rompe la espalda sacando el bloque de acero de 20 kilogramos del estante. Los músculos duelen, pero la adrenalina ahoga el dolor. El metal golpea la bandeja. El empujador trabaja toscamente, con estruendo. Detrás vuela la vaina. El cierre, una masiva placa de acero, se cierra de golpe con un sonido como si cayera la tapa de una cripta. ¡Listo! El artillero no se separa de la mira. En el ocular se ve cómo la columna alemana pierde la formación. El tanque de cabeza destruido ha bloqueado el camino, convirtiéndose en una antorcha ardiente. Las otras 5 máquinas comienzan a sacudirse. Su formación se rompe. Las pesadas y torpes bestias intentan salirse del camino, darse la vuelta, buscar refugio. Pero en el barro polaco, bajo un peso de 70 toneladas, se vuelven vacas sobre hielo. Los alemanes tienen pánico. No ven de dónde vino la muerte. La niebla y el humo de la primera explosión ocultan nuestra posición. Sus torretas comienzan a girar caóticamente. Los cañones buscan un objetivo, hurgan en el horizonte como tentáculos ciegos, pero llegan tarde. «Segundo, misma referencia, corrección a la derecha 005», ordena Udalov. El teniente ve su desconcierto. Es ese momento en que la psicología de la tripulación se rompe más rápido que la transmisión. Están acostumbrados a ser los cazadores. Están acostumbrados a que al ver sus siluetas los rusos huyan. Ahora su visión del mundo se derrumba. Ellos son la presa. ¡Fuego! Segundo golpe. El D-25T vuelve a escupir fuego. El proyectil atraviesa 300 metros de vacío. El objetivo es el costado del segundo tanque, que imprudentemente comenzó a girar, exponiendo al golpe su proyección más vulnerable. Impacto. No es solo una perforación. Es una catástrofe de espacio cerrado. La munición BR-471 rompe los 80 milímetros del blindaje lateral sin notar resistencia. La energía cinética del proyectil al entrar en el espacio tras el blindaje se convierte en un monstruoso salto de presión. La tripulación ni siquiera alcanza a entender que están muertos. La onda de choque dentro del tanque convierte las entrañas de las personas en gelatina. La torreta es arrancada del anillo. La estructura de varias toneladas salta, da una vuelta en el aire y cae con estruendo junto al chasis. «Impacto confirmado, torreta arrancada», grita el artillero. Su voz se quiebra en un falsete, pero sus manos siguen girando los volantes de corrección. La mente fría trabaja separada de las emociones. Quedan 4. Ahora los alemanes ven el destello. Abren fuego de respuesta. Proyectiles de 88 milímetros comienzan a romper la tierra a nuestro alrededor. Cortos, pasados. La metralla golpea el blindaje como granizo. El zumbido es tal que tapona los oídos incluso a través del casco. Pero disparan a ciegas, al azar, a los arbustos de donde salen las trazadoras. Su aclamada óptica es inútil contra el camuflaje y el miedo. ¡Más rápido! Udalov golpea con el puño la recámara. ¡Más rápido, maldita sea! El cargador trabaja al límite de la capacidad humana. Su cara está negra de hollín. Por las mejillas corren caminos de sudor. Ya no es un hombre, es un mecanismo de suministro de munición. Tomara, levantara, empujara, vaina, cierre, clic. Este ritmo es lo único que los mantiene vivos. Tercer disparo. La distancia se redujo a 300 metros. A tal distancia es imposible fallar. El proyectil impacta en la unión del chasis y la torreta del tercer Tigre. La soldadura revienta.
El blindaje se parte como una nuez podrida. Los fragmentos del propio blindaje se convierten en metralla para la tripulación. La máquina se incendia al instante. La detonación de la munición desgarra el chasis desde adentro, lanzando columnas de fuego a la altura de un edificio de 5 pisos. 4 minutos. Solo han pasado 4 minutos desde el primer disparo. En este tiempo, 3 Tigres reales, orgullo de las tropas blindadas de las SS, se han convertido en chatarra. «El cuarto se va a la hondonada», informa el artillero. «No se irá. ¡Perforante!». Los tanques restantes intentan retirarse marcha atrás, pero la visión del conductor del Tigre es pésima, y en el humo y el pánico no ve nada. Una de las máquinas desliza una oruga a la zanja y se atasca. El motor ruge, expulsando humo negro. Las orugas rasguñan la tierra, pero la mole de 70 toneladas está sentada sobre la panza. Está inmovilizada, está muerta. Udalov elige con sangre fría este blanco inmóvil. «Al costado, bajo la torreta, ¡fuego!». El proyectil entra justo debajo del anillo. El tanque se estremece, se queda quieto, y un segundo después, por todas las ranuras comienza a salir un humo espeso y graso. La tripulación no sale. Las escotillas se atascaron por la deformación del chasis. Se quemarán vivos junto con su arma milagrosa. El sexto tanque intenta girar de frente para usar su blindaje frontal, esos mismos 180 milímetros a los que tanto rezaban, pero es demasiado lento. El IS-2, a pesar de su tamaño, alcanza a disparar antes. El proyectil impacta en el mantelete del cañón. El cañón del Tigre mira al cielo, como pidiendo piedad. El mecanismo de puntería está destruido. El tanque está ciego y desarmado. El siguiente disparo lo rematará. Sobre el campo de batalla desciende el silencio. Pero no es el silencio de la mañana. Es un silencio resonante después de la tormenta. 6 hogueras arden en el camino. El olor a carne quemada, caucho derretido y metal al rojo vivo satura los pulmones. Udalov abre la escotilla. El aire fresco golpea su cara, pareciendo dulce después de la intoxicación del compartimiento de combate. Mira el reloj. 4 minutos y 12 segundos. El pelotón de tanques pesados ha sido destruido por completo. Los alemanes ni siquiera alcanzaron a girar bien las torretas. Abajo, junto a los restos quemados, algo estalla. Son los proyectiles explotando en los depósitos de las máquinas destruidas. Fuegos artificiales en honor a la victoria de la fuerza bruta y el cálculo exacto. Nada de magia. Ningún superhombre. Solo 122 milímetros de física soviética, multiplicados por la velocidad y por cero autoconfianza alemana. La tripulación calla. Nadie grita hurra. El cargador se desliza por la pared de la torreta hasta el suelo, tragando aire con avidez. Le tiemblan tanto las manos que no puede desabrocharse el cuello. El artillero se limpia la cara con un trapo, dejando marcas sucias. No es un triunfo. Es simplemente un trabajo pesado y sucio que se hizo con calidad. Pero el aire alrededor ya ha cambiado. Allá, tras las colinas, en el Estado Mayor alemán aún no saben los detalles. Pero ya sienten el vacío en la radio. 6 indicativos callan. El mito de la invulnerabilidad se derrumbó. Se hizo polvo en este sucio camino polaco. Y ahora tendrán que vivir con eso, o morir. Udalov baja de nuevo por la escotilla. «Carguen», dice en voz baja. «Esto aún no termina». Saben que el enemigo volverá. La bestia herida es la más peligrosa. La segunda ola será más feroz. Pero el primer asalto fue para el mazo. En la frecuencia del batallón de tanques pesados 501 hay silencio. No es el silencio tranquilo de la espera, sino un ruido estático muerto que es más aterrador que cualquier grito. El operador de radio alemán en el transporte blindado del Estado Mayor repite por 10ª vez los indicativos de la primera compañía. En respuesta, solo el crujido de descargas y el vacío. 6 tripulaciones, 30 hombres, 400 toneladas de técnica moderna. Todo desapareció de las frecuencias de comunicación en 240 segundos. En los audífonos de los oficiales no suena la voz del comandante del primer grupo, sino la sentencia a su orgullo técnico. En el cuartel general, desplegado en la retaguardia, por un instante hay estupor. Esto no puede ser. Contradice toda la lógica de su guerra. El Tigre real fue creado como un absoluto.
180 milímetros de blindaje frontal debían hacerlo inmortal. Los oficiales alemanes miran los mapas donde flechas azules dibujan cuñas indestructibles, pero la realidad hace sus correcciones con el marcador rojo del metal ardiente. El mito de la invulnerabilidad que tan cuidadosamente construyeron se derrumbó al chocar con la energía cinética bruta del calibre 12 soviético. El Hauptmann Schäfer, comandante del batallón, es el primero en sacudirse el entumecimiento. El estupor da paso a una furia fría y calculadora. Es un insulto profesional. Los rusos no solo destruyeron el pelotón de avanzada, escupieron en la cara de toda la escuela de ingeniería alemana. Las emociones se apagan, cediendo lugar a los algoritmos tácticos. Si el ataque frontal en la niebla no funcionó, significa que hay que cambiar las condiciones del problema. La orden suena corta y dura, como un disparo. Destruir, convertir en polvo, sin prisioneros. Los motores de 14 Tigres reales cobran vida casi sincrónicamente. El zumbido es tal que vibran los vidrios en las casas a kilómetros de aquí. Viene la fuerza principal, la segunda ola. Ahora no se arrastrarán en la niebla. El sol sube, el viento disipa la bruma, y esto juega a favor de los artilleros alemanes. Su carta de triunfo es la óptica Zeiss y el cañón de largo alcance calibre 88 milímetros. Necesitan espacio. Necesitan una distancia de 2 kilómetros, donde sus proyectiles ya perforen el blindaje del IS-2 y el fuego de respuesta ruso aún no sea lo suficientemente preciso. La columna avanza. 14 máquinas son casi 1000 toneladas de acero aleado arrastrándose por la tierra negra polaca. La tierra gime y se hunde bajo las orugas de 80 centímetros de ancho. Las transmisiones aúllan por la sobrecarga, pero los conductores empujan las máquinas hacia adelante. Tienen prisa, quieren la revancha. En las cabezas de los tanquistas alemanes ahora no hay miedo, solo hay rabia y soberbia. La arrogancia es el combustible con el que se mueve este batallón. Se convencen a sí mismos de que el primer grupo murió por accidente. Tal vez un campo minado. Tal vez una emboscada afortunada de artillería antitanque a quemarropa. Se niegan a creer que un tanque soviético pueda ganar un duelo 1 contra 1. Aún se consideran cazadores que simplemente tropezaron. Pero ahora están listos para destrozar a la presa. La columna pasa junto al lugar donde murió el primer grupo. La imagen que se abre desde las ranuras de visión debería enfriar las cabezas calientes, pero solo aviva la furia. 6 esqueletos aún humean con un humo negro y grasiento. Las torretas están arrancadas y tiradas en el barro, como cabezas cortadas de gigantes. El metal del chasis de uno de los tanques está desgarrado como si fuera de cartón. Se ven las entrañas de la máquina, recámaras quemadas, cables enredados, municiones fundidas. Los comandantes alemanes ven esto, pero sus conclusiones son erróneas. No ven en esto la fuerza del arma soviética, sino un desafío. Nos vengaremos. Este pensamiento pulsa en la frecuencia general. No entienden que no ven una casualidad, sino un sistema. Miran el trabajo de los 122 milímetros, pero su cerebro bloquea la conciencia del hecho de que su blindaje ya no es protección. Schäfer da la orden de desplegarse en formación de combate, en cuña. Ahora ocupan todo el campo. La distancia entre máquinas es de 50 metros. Las torretas giran, escaneando el horizonte. Buscan las siluetas de los IS-2. Quieren imponer el combate bajo sus reglas. Larga distancia, terreno abierto, duelo de ópticas. Los artilleros se pegan a las miras, los dedos en los disparadores eléctricos. Están listos para matar. La segunda ola es una bestia herida que se ha vuelto el doble de peligrosa. Si en el primer ataque hubo descuido, ahora aquí hay una fría concentración de asesinos. Avanzan lento, tanteando metódicamente cada arbusto, cada pliegue del terreno con sus cañones. 14 cañones miran hacia donde creen que se esconden los rusos, pero el campo frente a ellos está vacío. Solo el viento mueve el humo de los restos ardientes. Los rusos no están en la antigua posición. Esto provoca en los alemanes un nuevo ataque de rabia. El enemigo no aceptó el combate, el enemigo desapareció. Esto rompe su guión. Sacaron al campo todo su poder, se prepararon para un combate de gladiadores, pero la arena está vacía. La sensación de golpear con un mazo al vacío irrita. La tensión crece. Los conductores tiran nerviosamente de las palancas, haciendo que las máquinas de varias toneladas oscilen.
Los comandantes de tanque se asoman por las escotillas, intentando distinguir al enemigo con binoculares, arriesgándose a recibir una bala de francotirador. Están seguros de que los rusos se asustaron, que al ver tal armada, las tripulaciones de los IS-2 abandonaron las posiciones y se retiraron al bosque. Esta confianza excesiva vuelve a jugarles una mala pasada. Interpretan una maniobra táctica como cobardía. Creen que la victoria es solo cuestión de tiempo y kilómetros recorridos. Schäfer ordena: «Adelante, hacia el bosque». La armada comienza a moverse hacia la pared verde de árboles en el horizonte, hacia donde el camino se estrecha y se mete en la espesura. Van directo al cuello de botella, seguros de que su blindaje frontal resistirá cualquier golpe. Olvidan la ley principal de la guerra. El blindaje protege solo del proyectil, pero no protege de la estupidez. Las pesadas orugas muelen el suelo, dejando profundas cicatrices en la tierra. El rugido de los motores ahoga todos los sonidos del mundo. 14 monstruos de acero avanzan hacia el bosque inevitablemente como una avalancha. No saben que ese bosque no está vacío. No saben que su movimiento está siendo rastreado. Piensan que son depredadores, pero en realidad son una manada de bisontes que está siendo arreada hacia una trampa. La rabia ciega los ojos. El deseo de vengar a los camaradas quemados apaga el instinto de conservación. Quieren sangre. Y la tendrán. Solo que será su propia sangre, mezclada con aceite de transmisión. El bosque al frente calla, pero es un silencio tenso, como una cuerda lista para romperse. Entre los árboles, en la sombra, invisibles para la óptica alemana, ya trabajan los motores diésel. Los tanquistas soviéticos no huyeron. Simplemente cambiaron el plano del combate. La geometría de la muerte ya ha sido redibujada, y los nuevos vectores de ataque no apuntan a las frentes impenetrables, sino a los costados vulnerables. Pero los alemanes sabrán de esto solo cuando sea demasiado tarde para cambiar algo. Mientras tanto, rugen triunfalmente con los motores, acortando la distancia hacia su muerte. El teniente Udalov mira por el periscopio y no ve solo tanques. Ve vectores de fuerza. 14 cañones de calibre 88 milímetros miran en su dirección. Es una ecuación con resultado mortal. Entrar en un tiroteo frontal con tal armada no es valentía, es suicidio. La matemática de la guerra es implacable. La densidad de fuego del enemigo es tal que incluso los rebotes convertirán su pelotón en un montón de hierro retorcido en 2 minutos. El blindaje frontal del IS-2 es fuerte, pero no infinito. En el estrecho compartimiento de combate, empapado de sudor, se toma una decisión. La única decisión correcta en esta situación. Geometría. El combate de tanques no es quedarse quieto, es ajedrez con un peso de 46 toneladas, donde el tablero está hecho de barro, árboles y colinas. Para matar al dragón no hay que golpearlo en la frente, cubierta por la escama más gruesa. Hay que entrar por el costado, donde la piel es más fina. «Pelotón, escuchen la orden». La voz de Udalov en la radio suena dura, abriéndose paso a través del ruido estático. «Divídanse. El tercero y el cuarto quédense en el linde del bosque. Trabajen como faros. Su tarea es vivir y hacer ruido. Quinto, sexto, síganme. Nos vamos al bosque. Les abriremos los costados. Es un intercambio cruel. 2 tripulaciones se quedan como cebo. Son peones que deben atraer la atención de las reinas enemigas. Su tarea es hacer creer a los alemanes que las fuerzas principales rusas están aquí, justo al frente. Deben disparar, maniobrar, mostrarse, obligando a los 14 tigres reales a girar sus torretas en una sola dirección. Esto creará una visión de túnel en el enemigo, y mientras los alemanes miran el señuelo, el grupo de choque de Udalov hará su jugada de caballo. El motor del IS-2 ruge, expulsando una nube de humo gris a su lado. El conductor tira de las palancas hacia sí. Las orugas muerden la tierra, girando el chasis. El tanque sale del camino y se estrella contra la pared verde del bosque. El movimiento de un tanque pesado a través de un bosque denso es violencia contra la naturaleza y la técnica. Aquí no hay caminos. Aquí solo hay direcciones y obstáculos. Pinos y robles de muchos años no son una barrera para una máquina de 46 toneladas, sino una molestia. El parachoques del tanque golpea el tronco de un árbol. El golpe se siente en todo el chasis.
El chirrido de la corteza desgarrada y el crujido de la madera ahogan incluso el rugido del motor. El árbol se inclina, gime y cae con estruendo bajo las orugas, rompiéndose como un cerillo seco. El tanque lo aplasta debajo de sí, muele las ramas hasta hacerlas polvo, hunde el tronco en el suelo blando. Dentro de la máquina este infierno se siente diferente. La tripulación es sacudida de un lado a otro. Udalov se aferra al soporte de la cúpula del comandante con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. Visibilidad nula. Los periscopios están tapados de hojas, ramas que caen y tierra. El conductor lleva la máquina prácticamente al tacto, escuchando las órdenes del comandante. ¡Más a la izquierda! ¡Más a la izquierda! ¡Cuidado con la rueda tensora!, grita Udalov. Si un tronco se mete entre las ruedas y la oruga, el tanque puede descalzarse. Perder una oruga en el bosque durante el combate es la muerte. La tripulación se convertirá en infantería y el tanque en un búnker inmóvil que los alemanes rodearán y quemarán. Por eso el conductor trabaja las palancas con precisión de joyero, a pesar de la rudeza del entorno. Siente la máquina con la espalda, siente cada deslizamiento de los eslabones sobre las raíces húmedas. Una rama del grosor de un brazo golpea el blindaje de la torreta, arrancando la antena. El sonido es como si hubieran golpeado el tanque con un mazo, pero siguen adelante. Abren una brecha en la espesura, moviéndose paralelos a la columna alemana. Mientras tanto, en el linde del bosque comienza el espectáculo. El grupo Señuelo abre fuego. 2 IS-2 hacen disparos, desenmascarándose intencionalmente. Las explosiones levantan fuentes de tierra frente a las narices de la columna alemana. El plan funciona. Los comandantes alemanes pican el anzuelo. En sus binoculares ven los destellos en el linde. ¡Ajá! Ahí están, los rusos. Se escondieron tras los árboles. El instinto de depredador vence a la precaución. El Hauptmann Schäfer ordena el ataque a los objetivos revelados. 14 torretas comienzan a girar lentamente, con zumbido hidráulico, hacia los 2 tanques soviéticos. Los chasis de los Tigres también giran. Toda la armada alemana enfoca su atención en un sector estrecho del frente. Se olvidan de los flancos. En su mente arrogante no cabe la idea de que los rusos puedan ejecutar una maniobra táctica compleja en tal maraña de árboles. Los alemanes consideran el bosque intransitable para la técnica pesada. Para sus Tigres realmente es así. Los cañones largos se engancharán en los árboles. El tren de rodaje sobrecargado no aguantará. La transmisión se quemará. Juzgan al enemigo por sí mismos. Y ese es su error fatal. El IS-2 soviético es más corto. Su cañón sobresale menos. Su motor diésel V2 es confiable y tiene torque, como un motor de tractor, que es lo que es en esencia. Fue creado para el barro y la espesura. El grupo de Udalov sale a posición. El camino ahora está a su costado. A través de los árboles que ralean se ven los costados de los tanques alemanes. La imagen que se abre en la mira es ideal desde el punto de vista de la geometría de la muerte. Los tanques alemanes se estiraron en línea. Sus torretas están giradas 90 grados lejos del bosque, mirando al señuelo. Han expuesto al golpe el lugar más débil. El blindaje lateral del chasis del Tigre real es de 80 milímetros. El costado de la torreta también 80. Placas verticales, sin ángulos racionales de inclinación, como en el frente. Para el proyectil de 122 milímetros BR-471, eso ya no es blindaje, es cartón. Desde una distancia de 400 metros, la energía cinética del bloque soviético atravesará ambos costados de lado a lado, si no encuentra en el camino el motor o la munición. Udalov revisa el sector de tiro. Una rama estorba la visión. «Conductor, corta. Retrocede medio metro». El tanque se sacude hacia atrás. La rama sale del campo de visión. Ahora está limpio. En la cruz de la mira hay una cruz en el costado de la máquina alemana. Una cruz de barras blanca y negra, pintada con meticulosidad alemana. El blanco perfecto. En la radio se oye la voz del comandante del señuelo. «Los estamos conteniendo. Vienen como carneros. No aguantaremos mucho, Udalov, apúrate». Los alemanes ya comenzaron a ajustar el tiro sobre el señuelo. Proyectiles de 88 milímetros destrozan el bosque alrededor de los 2 valientes. La cuenta va en segundos. Si se demoran, los alemanes suprimirán al grupo de distracción y volverán a ser los dueños de la situación. Pero la trampa ya se cerró.
El cerrojo está puesto. La tripulación del IS-2 siente este momento. El miedo se va, dando paso a una fría emoción profesional. Es el momento de la verdad, cuando entiendes que has superado al enemigo no por fuerza, sino por inteligencia. Lo obligaste a darte la espalda, lo obligaste a creer una mentira, y ahora lo castigarás por su credulidad. El cargador ya tiene el proyectil listo, aunque el cañón está cargado. Sabe que ahora empezará un ritmo frenético. Listo, comandante. Veo el objetivo, costado, distancia 400. En el bosque hay olor a pino aplastado, tierra húmeda y diésel caliente. En un instante se sumará el olor a pólvora quemada. El silencio del bosque, interrumpido solo por el rugido de los motores, ahora será roto por un estruendo que pondrá punto final a las ambiciones del arma milagrosa. Udalov respira profundo, el dedo en el botón de comunicación interna. A los invasores fascistas, ¡fuego! No es solo una orden. Es soltar la hoja de la guillotina. El IS-2 en el bosque no es un tanque. Es un depredador que salta de la oscuridad a la garganta de la víctima. Y la víctima ni siquiera alcanzará a entender de dónde vino la muerte. El bosque escupe muerte. La descarga de los tanques soviéticos desde la emboscada no suena como un disparo, sino como el derrumbe de una montaña. A una distancia de 400 metros, la balística del proyectil es prácticamente recta. No se necesitan correcciones por viento ni deriva. El artillero solo necesita poner la cruz sobre el enorme costado plano de la máquina alemana y apretar el gatillo. Los proyectiles se incrustan en el acero alemán, y aquí sucede lo que los ingenieros alemanes más temían, pero esperaban evitar con táctica. Los 80 milímetros de blindaje lateral del Tigre Real están ubicados verticalmente, sin ángulos racionales de inclinación que pudieran provocar un rebote. Para el bloque de cabeza chata de 122 milímetros, es un regalo. Un golpe en el costado es un golpe al hígado. Paraliza y mata al instante. El primer proyectil impacta en el costado de un tigre que va en el centro de la columna. El efecto es monstruoso. La energía cinética del impacto es tal que la placa de blindaje no solo es perforada, se rompe en pedazos, volando hacia el interior del compartimiento de combate como metralla. Dentro del tanque, en ese momento, ocurre una compresión infernal. La tripulación, que hace un segundo apuntaba al señuelo en el linde, se convierte en masa biológica esparcida por los instrumentos. La detonación de la munición sigue al instante. La enorme torreta que pesa varias toneladas salta, como el corcho de una champaña, y cae sobre el compartimiento del motor, aplastándolo como una tortilla. ¡Tenemos el primero! El grito del artillero se ahoga en el estruendo del siguiente disparo del IS-2 vecino. En la columna alemana comienza el caos. La formación se rompe al instante. Los comandantes de los Tigres gritan por la radio, pero sus gritos son tapados por los alaridos de pánico de los que ya están ardiendo. Entienden que los golpean desde el flanco, pero la inercia del pensamiento y la inercia de las máquinas de 70 toneladas juegan en su contra. Para girar el frente hacia la amenaza, el Tigre necesita tiempo. Tiempo que no tienen. La torreta gira lento. Una vuelta completa toma decenas de segundos, que en combate valen la vida. Girar el chasis es aún más difícil. En el barro polaco, molido por las orugas, las pesadas máquinas se vuelven hipopótamos torpes. Uno de los tanques alemanes intenta hacer un giro en el lugar. El conductor da todo el gas, bloqueando una oruga. El motor Maybach ruge al límite de revoluciones, ahogándose por la carga. Pero a la física no se la engaña. 70 toneladas de peso hunden la máquina en el suelo blando. La oruga resbala, lanzando fuentes de barro, pero no hay tracción. El tanque no gira, simplemente se entierra a sí mismo, exponiendo el costado al siguiente golpe. «Dale a la motriz», ordena Udalov. «No dejes que gire». Otro proyectil del IS-2 golpea en el tren de rodaje. La rueda se hace pedazos, la oruga se rompe y se desliza como una serpiente al suelo. La inercia gira la máquina inmovilizada de lado, abriendo el ángulo ideal para rematarla. El siguiente disparo perfora el costado un poco más abajo de la torreta. Destello. De las escotillas salen lenguas de fuego parecidas a un soplete. Adentro arden las cargas de pólvora. La temperatura ahí ahora es tal que se funde el aluminio. No es un combate.
Es un fusilamiento metódico en una galería de tiro. Los tanquistas soviéticos trabajan rítmicamente, como en una cinta transportadora de fábrica para el reciclaje de metal. Disparo, retroceso, expulsión de vaina, carga, disparo. En 10 minutos de combate, el orgullo de la Panzerwaffe se convierte en un cementerio. 10 máquinas destruidas. Algunas arden brillantemente como antorchas, de otras sale un humo espeso y asfixiante, testimonio de que la tripulación se quema lentamente. En la radio alemana hay histeria. ¡Contacto a la derecha! ¡Nos quemamos! ¡Schmidt muerto! ¡Retirada! ¡Atrás! Los tigres restantes intentan retroceder, cubrirse tras el humo de sus camaradas en llamas, pero la visión desde el tanque está limitada a ranuras estrechas y los espejos retrovisores hace mucho fueron rotos por la metralla. Uno de los tanques en retirada choca con toda su fuerza con la parte trasera contra el esqueleto ardiente de otra máquina. El golpe sacude a ambos gigantes. El motor se apaga. La tripulación intenta arrancar el motor. El arranque chilla, pero la mole de varias toneladas está muerta. Un segundo después, al costado de este blanco inmóvil, llegan 122 milímetros de argumentación. El teniente Udalov observa la masacre a través del panorama del comandante. Su rostro es de piedra. Ninguna piedad. Los alemanes vinieron aquí en estas máquinas a matar. Creían en su impunidad. Ahora pagan las cuentas. Tercero, remata al del extremo izquierdo. Aún se mueve. La voz de Udalov en el micrófono de garganta suena cotidiana, como si pidiera pasar la sal. El cañón del IS-2 vecino gira. Disparo. El proyectil impacta exactamente en la unión de la torreta y el chasis. La torreta se tuerce, atascándose para siempre. De la escotilla abierta del cargador cae una figura en overol negro, envuelta en llamas, y cae al barro. La pesadez de los tanques alemanes, que debía ser su ventaja, se convirtió en su sentencia. La suspensión sobrecargada no permite maniobrar. Los cañones demasiado largos se enganchan en los arbustos al intentar girar. La compleja transmisión se rompe bajo el estrés del combate. La ingeniería alemana creó un monstruo para condiciones ideales de polígono, pero aquí, en el barro, bajo el fuego de los calibres pesados soviéticos, esta complejidad se volvió fragilidad. ¡Alto el fuego!, ordena Udalov cuando la última silueta desaparece en el humo o se queda quieta para siempre. ¡Observen! ¡Recarguen! En el bosque cuelga un silencio pesado, interrumpido solo por el crujido del metal ardiendo y explosiones sordas dentro de los tanques destruidos. El aire es azul por los gases de escape y el humo de pólvora. Udalov se limpia el sudor de la frente con la manga del overol. Mira el campo de batalla. 10 hogueras. 10 monumentos a la esperanza caída de Hitler. Las 4 máquinas restantes se arrastraron, devolviendo el fuego, pero ya no representan una amenaza. Están quebrados psicológicamente. Las tripulaciones vieron cómo sus camaradas inmortales se convertían en chatarra con un solo impacto. Este miedo ahora se asentará en ellos más profundo que una esquirla. «Comandante, nos quedan 3 proyectiles», informa el cargador. En su voz se escucha el cansancio, pero es el cansancio agradable del hombre que acaba de descargar un vagón de carbón y sabe que el trabajo está bien hecho. «Suficiente», responde Udalov. «El trabajo principal lo hicimos. Ahora es asunto de los dioses de la guerra». Sabe que esto es solo el principio del fin para los alemanes. Mañana intentarán de nuevo, pero hoy su columna vertebral está rota. La simplicidad y confiabilidad del mazo soviético rompieron el mecanismo de relojería suizo de la construcción de tanques alemana. Y ese sonido de mecanismo roto es la mejor música para un tanquista. Los tanques del grupo de Udalov lentamente, en marcha atrás, se meten más profundo en el bosque, cambiando de posición. No se puede permanecer en un lugar que ya ha sido fijado. La guerra es movimiento. Y los que se quedaron parados en el campo, ahora serán parte del paisaje polaco. Un recordatorio oxidado de lo que pasa cuando el orgullo técnico choca con las leyes de la física y la voluntad del soldado ruso. El 13 de agosto de 1944 no comienza con el amanecer, sino con el aullido de las sirenas de las trompetas de Jericó. El cielo sobre Ogledov se oscurece por los bombarderos en picada Ju-87.
Los alemanes lanzan a la balanza todo lo que tienen. Si no logran romper la defensa soviética con calidad de acero, intentan aplastarla con masa de TNT. La tierra bajo las orugas del IS-2 deja de ser soporte. Se convierte en una sustancia hirviente. Las explosiones de las bombas aéreas levantan al aire cientos de metros cúbicos de tierra, mezclando la tierra negra polaca con metralla y hierro caliente. El aire se vuelve denso, como agua. Las ondas de choque golpean el blindaje de los tanques como mazos de gigantes invisibles. Dentro de la máquina, incluso a través del casco y el rugido del diésel, se oye ese tamborileo infernal. La metralla corta el blindaje, arrancando el equipo externo, rompiendo faros e instrumentos de observación. ¡Cierren las escotillas!, grita Udalov. Conductor, no te pares. El movimiento es vida. La estática aquí significa muerte. Si te detienes, te cubre la aviación o la artillería, que hará los cuadrantes con meticulosidad alemana. El IS-2, este mastodonte de 46 toneladas, se ve obligado a bailar un vals bajo el fuego. Un tirón hacia adelante, una parada corta, disparo, retirada, giro. Las pesadas máquinas maniobran entre los cráteres que aún humean calor. En cuanto la aviación se va a la segunda vuelta, de la cortina de humo sale una avalancha de acero. Los alemanes ya no juegan a los duelos, van por todo. Entran en combate los restos del batallón de tanques pesados, los tigres reales sobrevivientes y 2 docenas de panteras. Es un combate de armas combinadas en su manifestación más aterradora. Caos. La densidad de fuego es tal que parece que el aire se compone más de metal que de oxígeno. ¡Tanques al frente! ¡Distancia 600! ¡Son muchos! La voz del artillero tiembla por la tensión, pero las manos hacen su trabajo. Los panteras van más rápido que los tigres. Intentan acortar la distancia, acercarse para fuego a quemarropa, usar su movilidad. Es una manada de lobos que intenta morder a un oso, pero el oso está armado con un calibre de 122 milímetros. ¡Perforante! ¡Al pantera de cabeza! Un disparo de IS-2 desde esa distancia a un pantera mediano es crueldad excesiva. El proyectil impacta en la placa frontal superior. Para el gato alemán es una sentencia de muerte sin derecho a apelación. El blindaje se rompe como una tabla podrida. El golpe cinético arranca la torreta del anillo, lanzándola varios metros hacia atrás. El chasis del tanque, por inercia, sigue rodando hacia adelante un par de segundos más, convirtiéndose en un coche fúnebre en llamas antes de detenerse. Pero son demasiados. A izquierda y derecha destellan los disparos de los cañones alemanes. Los proyectiles rebotan en el blindaje frontal fundido del IS-2 con un chirrido que revienta los tímpanos. Las chispas caen como fuentes. Un proyectil golpea el mantelete del cañón, pero no lo perfora, dejando un surco profundo. Una cicatriz en la cara del combatiente. ¡Costado izquierdo! ¡Tigre! Detrás del pantera en llamas sale la mole de un tigre real. Intenta aplastar la defensa con masa. Va directo, rompiendo arbustos y aplastando cráteres con las orugas. Su cañón nos mira directo. Aquí no hay tiempo para cálculos complejos. Es un combate a quemarropa. Duelo a pistolas en una cabina telefónica, solo que en lugar de pistolas son calibres de obús. Udalov reacciona al instante. ¡Conductor, corta! ¡Artillero, dale al mantelete! Disparo. El estruendo en el espacio cerrado de la torreta aturde. La recámara retrocede, expulsando la vaina humeante. Los gases de pólvora pican los ojos, la garganta arde. El ventilador zumba esforzadamente, tratando de sacar el veneno, pero no puede. Impacto. El proyectil del IS-2 golpea en la unión de la torreta del Tigre. Una explosión de fuerza monstruosa. El tanque alemán se envuelve en una nube de polvo y humo. Cuando el viento se lleva la cortina, se ve el resultado. El cañón del Tigre mira al suelo, como un brazo roto. La torreta está atascada. La tripulación, contusa y cegada, intenta abandonar la máquina, pero la ráfaga de ametralladora del ADT coaxial los mete de vuelta al hierro ardiente o los deja tirados sobre el blindaje como muñecos de trapo. El combate se descompone en decenas de peleas locales. No hay frente único. Solo hay islas de resistencia en un mar de fuego y humo. Los tanquistas soviéticos usan los pliegues del terreno, cubriéndose tras la técnica enemiga destruida. Los esqueletos ardientes de las máquinas alemanas se convierten en barricadas. ¡Carga! ¡Explosivo! ¡Viene la infantería!
grita Udalov. Los alemanes lanzan granaderos al combate, intentando cortar nuestros tanques de la cobertura. El proyectil de alto explosivo de 25 kilogramos es un arma terrible contra la fuerza viva. La explosión de tal maleta deja un cráter en el que se puede esconder un auto ligero. La onda de choque rompe huesos a una distancia de decenas de metros. Después del disparo, a la cadena de ataque de infantería simplemente se la lleva como a hojas secas con el viento. Pero el objetivo principal son los tanques. Otros 7 tigres reales encuentran su fin este día. Arden sombría y pesadamente, soltando un humo negro y graso por el caucho quemado de las llantas y el aceite sintético. Uno de ellos recibe un impacto en el costado desde una distancia de solo 200 metros. El proyectil pasa de largo, arrancando el motor del otro lado. La máquina muere al instante, convirtiéndose en un montón de chatarra con un valor de millones de marcos del Reich. La tierra alrededor de Ogledov está cubierta de metal. Las orugas del IS-2 resbalan sobre vainas, sobre restos de eslabones, sobre pedazos de blindaje. Maniobrar se vuelve difícil no por el barro, sino por los cadáveres de la técnica. El ataque alemán comienza a ahogarse, pierden ritmo, pierden la insolencia, la psicología se rompe de nuevo. Al ver cómo arden sus panteras y explotan los tigres, las tripulaciones alemanas comienzan a retroceder. Entienden que atravesar este muro de fuego es imposible. Los tanquistas soviéticos no solo se defienden, muelen a los atacantes con la meticulosidad de una picadora de carne. ¡Se retiran! ¡Malditos se retiran!, grita el cargador, metiendo otro proyectil en la recámara. Tiene las manos ensangrentadas, se arrancó la piel con los mecanismos, pero ni siquiera lo siente. Los alemanes devuelven el fuego, pero la formación se desmoronó. El ataque se convierte en huida. Los tigres reales, esos orgullosos depredadores, ahora retroceden lamentablemente de espaldas hacia el bosque salvador, dejando a sus hermanos terminar de arder en el campo. El combate cesa tan repentinamente como comenzó. El estruendo cambia al crujido de incendios y explosiones lejanas. El campo frente a las posiciones del pelotón Udalov parece un basurero de chatarra de escalas gigantescas. 20 tanques quemados y destruidos, cañones retorcidos, torretas arrancadas, orugas desenrolladas. Udalov abre la escotilla. El silencio presiona los oídos más fuerte que el estruendo. En el aire cuelga una bruma gris. Huele a quemado, a TNT y a muerte. Ese olor es imposible de confundir con nada. Es el olor de la victoria, pero una victoria pesada, ruda, sin fanfarrias. Una victoria conseguida con sudor, sangre y kilogramos de explosivos. La tripulación calla. No hay fuerzas para hablar. Solo respiración pesada y zumbido en los oídos. Sobrevivieron a la tormenta. Y no solo sobrevivieron. Se convirtieron en el rompeolas contra el que se estrelló la ola de acero alemana. En algún lugar a lo lejos se oye el zumbido de los aviones alemanes que se van. También entendieron que aquí no hay nada que pescar. En la tierra bajo Ogledov, la física estuvo del lado del soldado soviético. Y esa física fue más convincente que cualquier propaganda. El campo de batalla bajo Ogledov se enfría lentamente. El humo se disipa, revelando el panorama del cementerio de las ambiciones alemanas. Pero entre los esqueletos retorcidos y quemados, que recuerdan a monstruos prehistóricos, hay un trofeo especial. Número de torreta 502. Un tigre real que no se quemó. Su tripulación huyó, abandonando la máquina cuando entendió que estaba en una trampa. El motor se apagó, o les fallaron los nervios, eso ya no importa. Lo importante es que ahora este monstruo de 70 toneladas no pertenece a la Wehrmacht, sino a la Dirección Principal de Blindados del Ejército Rojo. Ahora la guerra se traslada de los sucios campos polacos al silencio de los polígonos. Cargan la máquina en una plataforma ferroviaria. Es toda una operación especial. El trofeo es tan pesado que las plataformas se doblan y los enganches gimen por la sobrecarga. Destino, Kubinka. Aquí, lejos del frente, los ingenieros soviéticos preparan los bisturís para realizar la autopsia al milagro alemán. Aquí no hay lugar para emociones, miedo u odio. Solo física, ciencia de materiales y balística. En el polígono, el tigre número 502 parece un extraterrestre. Enorme, angular, cubierto de cimerit,
una pasta estriada contra minas magnéticas que le da aspecto de reptil enfermo y escamoso. A su alrededor caminan personas con batas y overoles manchados de grasa. Miden el grosor del blindaje, lo golpean con martillos, toman muestras de metal. 180 milímetros en el frente, dice uno de los ingenieros, anotando datos en una tabla. Voz seca, carente de sorpresa. Costado de la torreta, 80. Ángulo de inclinación de la placa frontal superior, 50 grados. En el papel estas cifras se ven impresionantes. Los diseñadores alemanes crearon una fortaleza. Según sus cálculos, este blindaje debería aguantar el golpe de cualquier arma antitanque existente. Pero la guerra no es papel. La guerra es una prueba de resistencia. Comienzan las pruebas de conducción. Se aclara la primera circunstancia desagradable para los superhombres. La transmisión del tanque es un callejón sin salida de ingeniería. Está sobrecomplicada, es caprichosa y no está calculada en absoluto para un peso de 68 toneladas. Los mandos finales se desmoronan tras unas pocas decenas de kilómetros de recorrido por terreno irregular. El motor se sobrecalienta. El mecanismo de giro de la torreta se atasca con la inclinación. El tanque, que en los planos parecía la perfección, en la realidad resulta ser un búnker poco móvil, capaz de combatir solo en condiciones ideales. Pero el examen principal está por venir, el bombardeo. Sacan a la posición de fuego un IS-2. Distancia, 1000 metros. Objetivo, el detalle frontal del Tigre trofeo. Los ingenieros soviéticos quieren saber la verdad. ¿Es realmente invulnerable el acero alemán o es otro farol del Dr. Goebbels? ¡Fuego! El proyectil de 122 milímetros golpea el frente de la torreta. El sonido del impacto es diferente al que oyen los tanquistas en combate. Aquí, en el silencio del polígono, suena como un crujido seco y agudo de hielo rompiéndose. Los ingenieros se acercan al blanco. Lo que ven se convierte en la sentencia de toda la metalurgia alemana del final de la guerra. El proyectil no perforó el blindaje de lado a lado en el sentido clásico. Hizo algo peor. Alrededor del lugar del impacto corrieron profundas y desgarradas grietas por el blindaje. Un enorme pedazo de metal simplemente se desprendió, como un trozo de yeso. Miren aquí. El ingeniero jefe pasa el dedo por la fractura. Los bordes son afilados, granulosos. Esto no es blindaje, esto es vidrio. Dentro del tanque la imagen es aún más aterradora. La parte posterior del blindaje, al no aguantar el golpe cinético, se disparó hacia adentro. Fragmentos del propio blindaje, con un peso de varios kilogramos cada uno, convirtieron el compartimiento de combate en una picadora de carne. Incluso si el proyectil no atraviesa al Tigre de lado a lado, la tripulación muere por el llamado efecto de desconchado. La onda de choque pasa a través del metal y arranca la capa interna, convirtiéndola en metralla. ¿El análisis químico está listo?, pregunta el jefe de pruebas. Afirmativo. ¿Qué hay? No hay molibdeno, cromo, mínimo. Alto contenido de carbono. Ahí está. El enigma resuelto. Alemania se asfixia en el bloqueo. Ya no tienen acceso a yacimientos de aditivos de aleación. Para compensar la falta de molibdeno, que da al acero viscosidad y elasticidad, los metalúrgicos alemanes se ven obligados a sobretemplar el blindaje. Lo hacen duro, extremadamente duro, pero frágil. Es un error fatal. El blindaje soviético del IS-2 es más blando, más viscoso. Al impacto se deforma, fluye, pero no se rompe. El blindaje alemán del Tigre Real no aguanta cargas dinámicas. Al golpe del proyectil soviético de cabeza chata, que pesa 25 kilogramos, simplemente revienta por las soldaduras. El siguiente disparo se hace al costado del chasis. El resultado es predecible y terrible. Perforación total. El orificio de entrada es limpio. El de salida es un trozo de metal arrancado del tamaño de una cabeza. El proyectil pasó de largo, destrozando todo adentro en el camino. ¿Conclusión?, pregunta alguien de la comisión. Sobreestimado, responde el ingeniero cerrando la carpeta. La calidad del metal es baja, la construcción está sobrecargada de peso. La protección contra proyectiles de grandes calibres no está asegurada debido a la fragilidad del material. El mito de la invulnerabilidad se desmorona en átomos justo aquí, en el polígono. El arma milagrosa resultó ser un coloso con pies de barro, o más bien, con frágiles pies de acero,
carentes de aditivos de aleación. El perfeccionismo alemán chocó con el hambre de recursos y perdió. Intentaron hacer un violín Stradivarius para clavar clavos con él, Pero olvidaron que para la guerra se necesita un mazo. Los ingenieros soviéticos miran al tigre sin reverencia. Para ellos ahora es solo un montón de chatarra, un manual de cómo no se deben construir tanques en condiciones de guerra total. Este monstruo fue creado para asustar con su aspecto, pero a la física no se la asusta. La energía cinética del proyectil D-25T encontró el punto débil en la red cristalina del acero alemán. En el informe que llegará a la mesa de Stalin, estará escrito secamente: el tanque Tigre B no posee una ventaja aplastante sobre los tanques pesados nacionales IS-2. La protección blindada, a pesar del gran grosor, tiene baja supervivencia debido a la fragilidad del metal. Es el fin de la leyenda. En Ogledov, este mito lo mataron los tanquistas de Udalov. En Kubinka, los ingenieros firmaron el certificado de defunción, sellado por el laboratorio de metalurgia. La simplicidad, multiplicada por la confiabilidad y el calibre potente, resultó ser más fuerte que el complejo, costoso y frágil monstruo tecnológico. La máquina alemana no se rompió porque tuvo mala suerte. Se rompió porque estaba condenada ya desde la etapa del horno de fundición. La guerra no es un desfile en Unter den Linden, ni un tablero de dibujo en la oficina estéril del gurú de diseño Henschel. La guerra es barro mezclado con nieve húmeda. Son caminos destrozados por los que no pasa ni una carreta. Es la falta de repuestos y combustible diluido con agua, y es justamente en esta sucia e implacable realidad donde ocurre la verdadera prueba de la técnica. Aquí, en los pantanos de Europa del Este, chocan dos filosofías: el perfeccionismo técnico alemán y la ruda funcionalidad soviética. Y gana no el que tiene los planos más complejos, sino el que arranca a 30 bajo cero. El tigre real es un monstruo de laboratorio, la cúspide del pensamiento ingenieril, llevada al absurdo. Cuando lo miras en el hangar, provoca respeto. Compleja suspensión escalonada que asegura suavidad de marcha para que el artillero pueda apuntar en movimiento. Accionamiento eléctrico de la torreta. Caja de cambios de múltiples etapas con preselector. Es una obra maestra de la mecánica. Es un reloj suizo de 68 toneladas. Pero tiren ese reloj en un balde con arcilla polaca y se detendrá. Los ingenieros alemanes, al crear este tanque, olvidaron preguntar a sus logísticos cómo pensaban mantenerlo. La suspensión escalonada de Kniepkamp es la maldición de los mecánicos. Las ruedas se superponen unas a otras en varias filas. El barro se mete entre ellas, se congela en la noche convirtiéndose en piedra, y en la mañana el tanque simplemente no puede moverse. Para cambiar una rueda interna, la tripulación debe quitar 4 externas. En eso se va mediodía. En condiciones de combate, cuando cada minuto se paga con sangre, tal reparabilidad equivale a una sentencia de muerte. La transmisión del Tigre gime bajo su propio peso. El motor Maybach de 700 caballos se ve obligado a arrastrar casi 70 toneladas de peso muerto. Los mandos finales son el eslabón más débil. Simplemente se desmoronan por las sobrecargas al intentar girar en nieve profunda o barro. El tanque se mata a sí mismo incluso antes de encontrarse con el enemigo. De 14 máquinas que van en marcha, al campo de batalla llegan 10. 4 se quedan en la orilla con averías. Es la estadística de la derrota. Y ahora miren al IS-2. Cuando te acercas a él, ves las costuras de soldadura toscas con las que uno se puede cortar. Ves la fundición de la torreta con cavidades y marcas de molde. Aquí no hay ninguna estética. No es una máquina para desfiles, es un mazo. Una herramienta ruda y pesada para matar, forjada en las fábricas de los Urales por mujeres y adolescentes que se paraban frente a los tornos sobre cajas de municiones. Pero este mazo tiene una ventaja: no se rompe. El corazón del IS-2 es el diésel V2, simple como un hacha. Lleva su linaje de motores de aviación, pero está limitado y adaptado para tragar cualquier diésel. No tiene carburadores caprichosos que se tapan con polvo. Tiene un alto torque. Tira de 46 toneladas de peso con seguridad y fiabilidad. 46 toneladas contra 68. El tanque soviético es más liviano que el alemán por 22 toneladas. Es el peso de un tanque mediano entero. ¿Qué significa esto en la práctica?
Significa que el IS-2 pasa por un puente de madera bajo el cual el Tigre se derrumbaría al río. Significa que el IS-2 se arrastrará por el pantano donde el Tigre se sentará de panza y se convertirá en un blanco inmóvil. La reparabilidad del IS-2 es un himno a la simplicidad. Si al Tigre se le rompe la transmisión, necesita una nave industrial, una grúa y una brigada de especialistas. Si al IS-2 se le rompe un eslabón o se atasca una rueda, la tripulación lo arregla con un mazo, una palanca y una grosería justo en el campo, con el barro hasta la rodilla. El acceso a los agregados es simple. Todo está hecho para que el campesino de ayer, convertido en conductor, pueda entender el mecanismo en una semana. La logística remata a los alemanes. El Tigre Real traga gasolina a baldes, 500 litros cada 100 kilómetros a campo traviesa. Es una cisterna de combustible detrás de cada pelotón, y la gasolina arde. Un impacto en el compartimiento del motor y los vapores de gasolina explotan al instante. El IS-2 funciona con combustible diésel. El diésel arde peor, no es tan explosivo, y encontrarlo es más fácil. En la batalla de Ogledow, esta diferencia de ingeniería jugó un papel decisivo. Los tanques alemanes, al intentar maniobrar, se atascaban. Sus motores se sobrecalentaban intentando sacar las moles de la trampa. Perdían velocidad, perdían maniobra. Se volvieron rehenes de su masa y complejidad. Los tanques soviéticos conservaron la dinámica. Podían ir al flanco, retirarse, cambiar de posición. Su técnica trabajaba como una extensión de la voluntad de la tripulación, y no como una bestia caprichosa con la que hay que luchar. Es el callejón sin salida de la ingeniería en el que Alemania se metió sola. En la búsqueda de la protección absoluta y el poder absoluto, crearon una máquina que es incompatible con la realidad de la guerra. Construyeron una Wunderwaffe para un mundo estéril donde no hay barro, no hay fatiga de metal y no hay errores de suministro. Pero la guerra no perdona el idealismo. En resumen, tenemos lo siguiente. El tanque alemán es una obra maestra que muere por una mota de polvo en el inyector. El tanque soviético es una fundición tosca que sigue disparando incluso cuando se le caen pedazos. La victoria no se forja en el tablero de dibujo con una regla de cálculo. La victoria se arranca en el pantano, donde no decide el grosor del blindaje en milímetros, sino si tu tanque podrá recorrer 1 kilómetro extra y disparar de vuelta. El IS-2 pudo. El Tigre Real se quedó oxidándose en el barro polaco, como monumento a que la complejidad es enemiga de la confiabilidad. En la guerra, gana el que es más simple, el que se puede arreglar con un golpe de martillo, el que no requiere un tipo especial de aceite. En el duelo de tecnologías, ganó la filosofía de la confiabilidad, y esa lección los alemanes la aprendieron demasiado tarde, cuando su columna vertebral ya había crujido bajo las orugas de los tanques pesados soviéticos. El eco de los disparos bajo Ogledow se apaga, pero la onda sísmica de este combate va mucho más allá de los límites de Polonia. Rueda hacia el oeste, supera cientos de kilómetros y golpea en los cimientos del mismo Reich. En el cuartel general de Hitler, en las oficinas llenas de humo de Berlín, donde en las paredes cuelgan mapas con planes irrealizables, ocurre algo terrible. Allí se derrumba la fe. La batalla ocurrida en agosto del 44 cambia las reglas del juego globalmente. Hasta ese momento, toda la maquinaria de guerra de Alemania se sostenía en un postulado: nuestra calidad vence a su cantidad. Era una religión. Creían que un tanque alemán valía por 10 soviéticos, que su óptica, su acero, su genio ingenieril eran una magnitud absoluta que no se podía tachar. Ogledow mostró que esa fórmula es errónea. La doctrina de superioridad cualitativa de la Wehrmacht está destruida. Se quemó junto con los 14 tigres reales en el barro polaco. Resulta que la calidad no es la complejidad de la transmisión ni el pulido de las lentes. Calidad en la guerra es la capacidad de cumplir la tarea y sobrevivir. Y en este contexto, el tosco IS-2 soviético resultó ser de mayor calidad que la joya alemana. La reacción del mando alemán a esta derrota es una histeria disfrazada de sabiduría táctica. A las tropas baja una directiva que de hecho es una confesión de derrota. La orden dice: evitar duelos directos con los tanques IS-2, usar emboscadas,
actuar solo con superioridad numérica aplastante, pero en ningún caso entrar en combate abierto y honesto frente a frente. Piensen en esto. El ejército que hace 5 años pasó como aplanadora por Europa, el ejército que se enorgullecía de su agresividad, ahora ordena oficialmente a sus unidades de élite esconderse. El tigre, creado como dominante, como depredador alfa, pasa a la categoría de presa que debe tener cuidado. Es un jaque mate estratégico. El inspector general de las tropas blindadas, Guderian, lee los informes del frente y entiende. Ya no hay paridad. Los rusos crearon una herramienta que anula sus logros técnicos. Los tanquistas alemanes, la élite de la Panzerwaffe, ya no se sienten dueños del campo de batalla. El miedo que se instaló en sus almas bajo Ogledov ahora se inscribe en los manuales de combate. Pero las pérdidas de Alemania en este combate se miden no solo en hierro quemado. Son pérdidas de tiempo y recursos que son irrecuperables. La construcción de un tigre real son 300.000 marcos del Reich y cientos de miles de horas hombre. Es wolframio, molibdeno, manganeso escasos. Es el trabajo de obreros altamente calificados que ya faltan porque están en el frente o bajo las bombas de los aliados. Perder un batallón de tales máquinas en un par de días es una catástrofe económica. El Reich ya no puede permitirse tal lujo. Cada tigre destruido por un IS-2 es un agujero en el presupuesto que no hay con qué tapar. Mientras que la Unión Soviética remacha sus tanques por miles, usando trabajo simple y barato y materiales accesibles, Alemania se mete en un callejón sin salida, creando obras maestras unitarias que viven en el frente menos de lo que dura su transporte. La estadística de pérdidas bajo Ogledov se convierte en una sentencia para la industria alemana. La eficiencia de las inversiones tiende a cero, los costos son colosales, el resultado son esqueletos ardientes. La guerra pasó a una fase donde gana la economía de la destrucción. El proyectil soviético con un costo de unos cientos de rublos destruye una máquina alemana que cuesta una fortuna. Este tipo de cambio es mortal para la economía del Reich. Ogledov se convirtió en el punto de no retorno. Los alemanes perdieron la iniciativa no tácticamente, sino mentalmente. Entendieron que su Wunderwaffe, arma milagrosa, no funcionó. Hitler esperaba que la aparición de los tigres reales cambiara el curso de la guerra, detuviera la avalancha roja. Pero la avalancha simplemente molió estas piedras y siguió adelante. Ahora los comandantes alemanes se ven obligados a cambiar la táctica. En lugar de rupturas y pinzas, defensa sorda. En lugar de ataques descarados, disparos desde la esquina y huida. El IS-2 acorraló a la bestia alemana en la madriguera. El significado estratégico de este combate es imposible de sobreestimar. Fue el colapso de la ilusión de que la técnica se puede contraponer a la física y la teoría aria a la cruda realidad de la guerra. Los alemanes perdieron este combate en sus cabezas incluso antes de salir al campo. Creyeron en su propia propaganda de invulnerabilidad, y cuando el humo se disipó, resultó que el rey estaba desnudo. Y este rey desnudo arde con llama brillante en medio de tierra ajena. El mundo vio que al tanque alemán se le puede y se le debe pegar. Que no hay monstruos invencibles. Simplemente hay un objetivo. Un objetivo con blindaje grueso, pero con un corazón vulnerable. Y el Ejército Rojo tiene la llave para ese corazón. 122 milímetros de acero y furia. Desde este momento el camino a Berlín dejó de ser solo una dirección de ataque. Se convirtió en un camino despejado por los pesados proyectiles del IS-2. La maquinaria alemana aún gruñe, aún muerde, pero le rompieron la columna vertebral justamente aquí, cuando el primer tigre real perdió la torreta por el golpe del mazo soviético. La consciencia de la impotencia es el enemigo más terrible, y ahora ese enemigo se sienta en cada tanque alemán, corroyendo la voluntad de la tripulación más rápido que el óxido. 80 años después, el hierro se enfrió definitivamente. Ahora no quema las manos, las enfría con esterilidad de museo. Esos mismos tigres reales, que en agosto de 1944 hacían temblar la tierra bajo Ogledov, hoy se han convertido en raras exhibiciones. Quedan pocos. Están en Somur, en Bovington, en Kubinka. Están limpios, pintados, cercados con cuerdas de terciopelo. Los turistas los miran con reverencia,
Hacen sonar los obturadores de las cámaras, admirando la potencia y el tamaño. Pero si te acercas a este tanque, si escuchas el silencio del hangar, puedes oír no grandeza, sino el eco de ambiciones que llevaron a toda una nación a un callejón sin salida. El Tigre real hoy es un monumento al narcisismo técnico. Es un símbolo de cómo se pueden gastar recursos colosales en la creación de la máquina de muerte perfecta, que resultó inútil ante la cruda realidad. Está aquí, enorme y amenazante, pero es un gigante muerto. Su blindaje, esos mismos 180 milímetros, ahora protegen solo el vacío dentro del compartimiento de combate. Y en algún lugar sobre pedestales, bajo la lluvia y la nieve, están otras máquinas. Tanques IS-2. Son muchos. Están en Berlín, en pequeños pueblos polacos, en aldeas rusas. Su blindaje es tosco. En la fundición se ven las huellas de los moldes, las soldaduras son irregulares, como cicatrices. No parecen joyas, parecen obreros, como veteranos que no aman contar sobre la guerra, pero cuyas manos recuerdan el peso del mazo. El IS-2 es un tanque que no solo ganó el duelo bajo Ogledov, es el tanque que entró en Berlín. Sus orugas, chirriando por el empedrado de la capital alemana, pusieron el punto final a la guerra más terrible de la humanidad. Se convirtió en la encarnación material de la venganza y la liberación. No elegante, no perfecto, pero absolutamente efectivo. Los destinos de las personas que ardían y mataban en estas cajas se dieron de manera diferente. Las tripulaciones alemanas, aquellas que tuvieron la suerte de sobrevivir en ese infierno, se disolvieron en la vida de posguerra. Alguien se hizo oficinista, alguien ingeniero, alguien se entregó a la bebida, tratando de ahogar con aguardiente los recuerdos de cómo sus máquinas, invulnerables, volaban en pedazos. Para ellos Ogledov quedó como una pesadilla, el momento en que su fe en la superioridad fue pisoteada. El teniente Vasily Udalov, ese mismo cirujano del combate de tanques, pasó la guerra hasta el final. No se convirtió en estrella mediática. Los héroes de esa guerra rara vez buscaban la fama, simplemente hacían su trabajo. Para Udalov y su tripulación el combate del 11 de agosto fue simplemente uno de los días. Un día pesado, sucio, peligroso, cuando había que sobrevivir y ganar. No pensaban en que estaban haciendo historia, pensaban en cómo calcular correctamente la anticipación y cómo recargar el cañón más rápido. Pero justamente en este punto, en un campo sin nombre en Polonia, sus destinos se cruzaron para darnos una lección. A menudo fetichizamos la tecnología. Miramos el grosor del blindaje, los calibres, los caballos de fuerza. Discutimos de quién era el tanque más genial en el papel. Pero la historia se ríe de estas discusiones. La historia sabe la verdad. No gana el que tiene el cañón más largo o el acero más grueso. Gana el que tiene los nervios más fuertes. Ese día bajo Ogledov ganó no solo el cañón D-25T, ganó la voluntad de acero de personas que no se asustaron de los monstruos. Las tripulaciones del IS-2 sabían que el enemigo era fuerte, sabían que el Tigre era peligroso, pero no permitieron que el miedo paralizara su voluntad. Convirtieron su miedo en cálculo frío, en precisión de movimientos, en velocidad de reacción. La superioridad técnica es un mito. Es una muleta para los débiles de espíritu. Ningún blindaje, ni el más perfecto, salvará si la tripulación adentro ya perdió el combate en su cabeza. Y ninguna técnica, ni la más tosca, fallará si la manejan personas dispuestas a ir hasta el final. Los tigres reales se oxidan, su tiempo se fue. Quedaron en el pasado como ejemplo de una rama sin salida en la evolución de la guerra. Y el IS-2 se quedó en la eternidad, no como máquina, sino como símbolo. Símbolo de que la fuerza simple y bruta, dirigida por una voluntad inquebrantable, es capaz de romperle la columna a cualquiera, incluso a la bestia más tecnológica. El óxido se come el metal, el tiempo borra los nombres, pero la esencia permanece inmutable. La guerra no es una competencia de ingenieros, la guerra es una batalla de caracteres. Y cuando miren las fotos en blanco y negro de esos años, donde sobre el fondo del arma milagrosa alemana en llamas está parado un tanquista soviético tiznado, recuerden. El blindaje no lo perforó el proyectil. El blindaje lo perforó el hombre. El hombre que sabía que a sus espaldas no había lugar para la retirada
y adelante solo estaba el enemigo que debía ser destruido. Esa es la principal verdad sobre la guerra. Todo lo demás es simplemente física.